a Club de Lectura de El Quijote. Una reflexión que quería, con la que quiero empezar la noche de hoy, es, mientras que leía estos capítulos la semana pasada y estos días, yo decía, bueno, claro, tenemos claro o presuponemos que efectivamente El Quijote es una novela, pero uno llega a veces se pregunta como, pero bueno, ¿por qué? Y hago esta pregunta porque en algún punto, digamos, de lo que llevábamos leído, pues estábamos sintiendo que, claro, hay un personaje que es el Quijote, que está Sancho, eh, pero que pareciera que simplemente era como un conjunto de otras historias, ¿no? Entonces, o lo que les pasa a ellos, o lo que empiezan a contar de otros, y como que entonces empieza a hacer como una suma simplemente de situaciones y de personajes. Entonces, como que uno, cuando lo ve de esa manera, cuando ve o aprecia la obra de esa manera, pues uno diría como, bueno, pero ¿qué es lo que hace que esta obra sea efectivamente una novela? Y creo que lo que sucede en estos capítulos que vamos a comentar hoy nos dan la respuesta. Y es que esos personajes que han aparecido previamente no se desvanecen, no desaparecen de la novela, sino que efectivamente son retomados, vuelven y aparecen, pero no simplemente aparecen con la historia que ya habían contado, sino que se empiezan como a integrar a una historia mayor porque además se empiezan a entrecruzar los personajes. Y eso me parece muy interesante de lo que ha sucedido en estos capítulos que vamos a comentar en esta noche. Cómo se empiezan a entrecruzar las historias y los caminos de los personajes. Creo que cuando vi eso y como que lo aprecié en estos capítulos, dije, claro, para mí una de las razones de por qué El Quijote es una novela es eso, no es simplemente una colección de muchas historias alrededor de lo que está haciendo o lo que le termina sucediendo al Quijote y a Sancho, sino que efectivamente se termina configurando un pequeño mundo en donde todos estos personajes empiezan a interactuar y sus historias empiezan a ser un poco más elaboradas, más complejas, como con muchas más situaciones que nos van enriqueciendo la visión o la mirada que teníamos pues precisamente de estos personajes. Esa es mi reflexión de inicio de esta noche. Entonces, pues nada, pues vamos dando la palabra. ¿Quién se anima? ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere comentar estos capítulos? Entonces, María Cristina, te escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Cómo van? Pues fíjate eh, que yo dije, yo estaba leyendo y tenía que salir, ¿no? Cuando comenzó esta historia de Dorotea, llegué tarde porque dije, no, yo no me puedo perder esto, o sea, esto es el novelón, o sea, es el novelón, y yo, pero ¿qué es este giro dramático tan impresionante? Y justo pensé como que yo dije, uy, esto tal vez va a parecer como Romeo y Julieta. Y en mi mente dije, oye, pero ¿cómo está nuestra mente que tal? Pues creo que Shakespeare y Cervantes son contemporáneos. Y como que yo dije, uy, como increíble, ¿no? Que uno, no sé, me parece increíble que uno lo piense así o cómo funciona esto del canon, de modo que yo dije, uy, esto parece una pura, es muy, muy Romeo y Julieta. Y me pareció curioso porque, uy, no, pero ellos eran al tiempo, uno no se puede haber copiado del otro, pero entonces sí entendí mucho lo de la estructura de una novela y dije, esto es mera telenovela, o sea, que son estos giros. El personaje de Dorotea me encantó, o sea, qué personajazo, o sea, qué mujer tan inteligente, o sea, y me parece muy chévere como que de verdad todo le sigue en el hilo de la locura y todo este engaño, por ejemplo, también a Sancho Panza, que Dorotea, así como que todos engañándose y todos terminan como engañados, entonces me parece como una trama de mentiras y verdades, que me pareció increíble, ¿no? Eh,
y de verdad la inteligencia de esta mujer, o sea, yo estoy enamorada de Dorotea, básicamente, o sea, quiero que sea mi reina. Además esto, ¿no? Mm, como esa posibilidad de lenguaje, como, no, yo leí libros de caballería, entonces entiendo a este man también, y como todos tratando de seguir esta imaginación, entonces es como una imaginación dentro de otra imaginación y toda esa locura de Don Quijote pues estructura unas aventuras muy interesantes y nos permite explorar personajes de forma muy interesante, ¿no? El cura que miente, entonces tal, pero... Y el compromiso como, como el compromiso tan genuino por toda la fantasía. Entonces, como Don Quijote de, no, 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 Sancho, venga, yo me quito la ropa y hago maromas. Y como que Sancho, no, no, o sea, ya, no, 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 es que tiene que pasar para que sea real, ¿sí? Y el cura como, vamos a mentir, pero bueno, si yo miento, pues no, mienta usted para que no sea tan grave, pues porque yo soy un cura, ¿sí? Como también como esta cosa de las formas me parece increíble, me parece súper interesante que estos personajes todos como tratando de entrelazar esa fantasía para que sea tan, tan real, ¿no? Y como es de divertido todo eso que sigue pasando, realmente es un libro muy, muy divertido, o sea, pasan cosas muy graciosas. Ya, gracias. Muchas gracias, Cristina. Eh, es una historia de verdades y mentiras. Yo creo que esa podría ser una muy buena definición del Quijote. Cuando nos pregunten, venga, ¿y de qué trata el Quijote? Y uno llega y dice, no, es la historia de verdades y mentiras. Y uno deja más loco a la gente, pero pues al menos lo dejará tentado para decir, no, pues necesito averiguar cuáles son las verdades y las mentiras de esa historia. Pero me parece que es una muy buena definición porque efectivamente ya hemos, en este punto empezamos a entender mucho más cuál es la visión del Quijote, pero además, claro, todo lo que empieza a urdirse con los demás personajes, ¿no? Entonces, efectivamente, el cura y el barbero empezar a hacer todo este montaje finalmente para intentar decir como no, necesitamos llevarnos a este man para la casa, pero entonces toca montarle el cuento para que se lo crea. Y a la vez, el Quijote, en esa otra charla que tiene con Sancho, pues empieza también a contarnos qué es eso de su locura, ¿no? Finalmente. Que es llegar y decir, no, pues es que en las historias de caballería, quien está metido en el mundo de la caballería ve el mundo de otra manera. Entonces, cuando era la básica esta que era el casco de este supuestamente guerrero, él decía, no, pues es que si uno está metido en este mundo, ahí de verdad está viendo un casco. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros habíamos pensado o reflexionado en algún punto como que sí, no, el tipo está pues totalmente enajenado de la vida y como que simplemente ve las cosas de otra manera, pero lo que pasa es que él ve la cosa tal cual es, pero él dice que por estar metido en el mundo de la caballería es que le puede atribuir esos otros elementos a los objetos y que no todo el mundo se los puede atribuir. Entonces es casi que nos está también contando y explicando que lo que hace el Quijote básicamente es resignificar el mundo en pro de decir, pues es que estoy montado en el mundo de la caballería porque desde la visión de él, el mundo de caballería es eso, es una resignificación del mundo en donde las cosas adquieren un, como no sé, un valor o un significado mayor o más grande o más trascendental de cosas que pueden ser supremamente cotidianas. Ese diálogo entre Sancho y el Quijote al respecto me pareció muy ilustrativo de empezar a entender como, ah, bueno, listo, claro, ya vamos entendiendo que su locura, comillas, es simplemente yo quiero intentar ver el mundo de una manera un poco diferente. Que bueno, a veces terminamos definiendo así la locura, ¿no? Marcela, te escuchamos. Bueno, hablando de Sancho, al comienzo del capítulo 25, bueno,
Sancho es, o ha sido, como muy paciente porque a él le toca todos los golpes, las cosas y aparte de todo que, pues, como hemos visto, siempre es como el que, o sea, pues claro, Don Quijote está un poquito no, está loco, y el otro por más que le dice las cosas, bueno, entonces ya sabemos que Sancho ha sido como muy paciente, ¿no? Como muy esto, pero pues claro, ya como que cosita a cosita le va colmando su paciencia. Lo digo porque en el inicio del capítulo 25 ya Don Quijote le ha puesto como que no tiene que hablar, como bueno, todo como una serie de ahí de condiciones y ya él como que le dice, no, pues, o sea, ahí nos cuenta que dice que, bueno, no, pues que él ya quiere volver, entonces que se vuelve para su casa y eso. Se digo que, claro, como dice, ha sido que ha ido llenando el vaso de goticas y bueno, eso por el lado de Sancho. En ese mismo capítulo cuando llegamos a la parte que de la locura, que él se va a quedar y todo eso, pero que pues, ¿cuál es el objetivo de Don Quijote? Que el otro vaya y le diga de toda esa locura a su señora, y ahí ya le dice quién es, y el otro, ¿cómo reacciona? ¿Cómo? Dijo Sancho, que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso. O sea, ahí se descubre, ya descubre Sancho quién es, porque pues siempre pero la sorpresa de Sancho. Y entonces, claro, a mí me daba risa, porque yo pensaba, claro, Sancho la debe conocer, y como él, como Don Quijote, lo que hace es vanagloriarla, o sea, y siempre ha hablado de ella que cuando el otro es esa sorpresa, ¿no? Bueno, y lo que tú decías antes, claro, como se han ido hilando las historias, o sea, termina y cuando aparece otro personaje y que ese personaje eso, ay, estos capítulos me han parecido muy chéveres. Bueno, eh, después sigo participando. Muchas gracias, Marcela. Eso también, ese elemento de la revelación para Sancho de quién es realmente Dulcinea, creo que apoya la idea que yo estaba exponiendo de la manera de resignificar el mundo, ¿no? O sea, como que él llega y dice, pero esa mujer, o sea, ¿cómo así? Esa es Dulcinea, o sea, pero ¿cómo así? Sí, pues, o sea, él se la imaginaba eso, como esas princesas supremamente idealizadas y bellas y distantes. Y él dice, pero no, esta mujer es trabajadora de campo y además asoleadísima, o sea, ¿cómo así? O sea, es ella su Dulcinea y entonces, claro, otra vez al Quijote le toca decirle como, vea, Sancho, entiéndame una cosa. Entiéndame que uno acomoda las cosas a su manera y que no necesariamente todas esas princesas son reales. Nos va diciendo y nos suelta el Quijote y uno dice como, no, es que ahora sí este señor está, o sea, digamos, eso es lo que diríamos, está loquísimo porque pues claro, está resignificando a ese nivel el mundo. Llegaría a decir, no, pues claro, pues es que uno crea lo que necesita y pues un caballero que necesita, pues una doncella. Y él dijo, pues esa es mi doncella, fin. Y entonces él la construye, él la resignifica para sus fines. Pero claro, la persona real, pues es totalmente diferente. Entonces, claro, Sancho queda así todo medio consternado, como, pero ahora sí esto se está saliendo de los chiros, porque ¿cómo así? ¿Cómo así que cómo así? Entonces, claro, me parece que vamos entendiendo que efectivamente, pues básicamente lo que está haciendo el Quijote es una resignificación de ese mundo en el que se encuentra. María C., te escuchamos. Bueno, gracias. Estos 5 capítulos, 6 capítulos, maravillosos, en muchísimos sentidos. Yo retomo, estoy de acuerdo con lo que han dicho y lo retomo de la siguiente manera. Yo considero que Cervantes acá está rindiendo un homenaje a la ficción, ¿sí? A través de ese diálogo al que tú te estabas refiriendo con Sancho, le está diciendo, o sea, todo esto son fingimientos, usa esa palabra, me parece fascinante. Estos son fingimientos, pero no son mentiras, o sea, es real. O sea, él dice, no, no, no es ni sofístico ni fantástico, ¿sí?
lo que hacemos todos, lo que hizo Amadís, y entonces comienza a hablar de las diferentes mujeres en sus listas que son tan fabulosas, es lo mismo que yo hago, y tú ya lo dijiste súper. O sea, no importa quién sea en quien se concrete, ¿sí? Lo importante es esa idea o esa mujer idealizada. Eso es lo importante y sobre todo que eso le da un valor al hombre, de ser capaz de crear, porque eso es crear esa mujer. Entonces, me parece un homenaje muy bonito a la ficción y, y a la creación. Y de ahí salto un poco, o no un poco, sino, bueno, me faltó decir que Dulcinea puede ser más bella que Helena de Troya. Eso es fantástico. Eso es genial, o sea, puede ser la máxima. Y entonces yo quiero saltar ahí al arte, ¿cierto? Porque él entonces nos dice que lo que él está haciendo, o sea, Cervantes y Don Quijote, es arte, porque el arte nace de la imitación, ¿cierto? De imitar e imitar. Y que es lo que él, como tú lo estabas diciendo ahora, lo que quiere es imitar a la Amadís, porque ahí hay una misión, pero me gusta mucho que ya muy claramente la refiere al arte. Y en todo este asunto de la ficción y el arte, entonces es muy bello que va, digamos, a los maestros, ¿cierto? Y entonces va a Homero, va al Eneas, a la Amadís, y recoge, digamos que del Ulises dice dos cositas, de Eneas dice dos cositas, y después viene la parrafada de la Amadís, ¿cierto? Tiene todas estas cualidades absolutamente maravillosas. Mm, bueno, y de ahí quiero saltar a un tema que ya habíamos visto, que era el de la identidad, cuando Don Quijote quería que, que su triste figura quedara en en el escudo para que lo pudieran reconocer. Y entonces Sancho, más agudo, le dice, no, es que usted tiene que mirarse a usted. Pero Don Quijote insistía, era como en verse en el espejo, cómo me ven los demás, yo me quiero ver cómo me ven los demás. Y entonces acá viene algo muy, pero muy interesante y es el disfraz. Todas estas personas tienen que disfrazarse y ya pasó antes en toda esta complejidad que estamos viendo que Cristina, de la que Cristina hablaba con las tragedias shakespearianas, ¿no? Entonces, ser otro, como en el carnaval, para poder ser o para poder hacer algo que se cree que se debe hacer, porque en este caso es salvar y es ayudar y es algo que es un deber ser, ¿sí? Entonces está el disfraz y se montan todos estos tinglados de teatro porque es que esto es de una complejidad impresionante, porque son historias dobles de Cardenio, Lucinda, Fernando, Dorotea y al tiempo de Don Quijote, de Sancho, del cura, o sea, hay una historia doble de cada uno, ¿cierto? Hay un escenario, están los vestuarios, están los que van a ver, están los que... Y fuera de eso hay una mujer que crea, porque Dorotea crea una historia, ¿cierto? Entonces, esto es, ¿y cómo hace este señor para poder hablar de todo eso al tiempo? Porque es al tiempo. Entonces resulta que hay un recurso que es la información y la comunicación en dos cosas. En uno es para que todos se pongan al día, entonces todos hablan con todos y se cuentan las historias. Entonces, Sancho habla con el cura y el barbero, para eso ponen al día a Dorotea, cuentan la historia de Don Quijote. Entonces, esa es la forma en que en un momento determinado todas estas historias y todos estos teatros se ponen al día para que la historia pueda continuar. Con respecto a las tragedias, esto es pura tragedia griega y puro Shakespeare en los detalles, ¿cierto? En la forma de la narración, los detalles, bueno, todo lo que ya dije, pero esto no son tragedias.
esto nunca son tragedias, esto es comedia, esto va a seguir adelante. Y entonces veo que hay otra vez, porque en las tragedias, como lo dijo Cristina, o sea, desde la tragedia griega hasta la telenovela, la tragedia sucede porque hay una información que no la sabe el que la tiene que saber en el momento en que la tiene que saber, sino después. Entonces ahí es cuando se mata o cuando lo matan, ¿cierto? Y las telenovelas son exactamente lo mismo, porque alguien no dijo lo que tenía que decir, que eran hermanos, ¿cierto? Ese es más o menos el cuento. Entonces resulta que acá también todo va sucediendo por esa misma razón, porque eso fue lo que pasó entre Lucinda y Cardenio, por ejemplo. Cardenio se fue y no esperó a ver qué pasaba. Y lo mismo con Dorotea, o sea, ella también se fue. Y veo que las salidas son la locura, como la de Cardenio, o la reflexión, ¿cierto? El pensar, qué es lo que pasa más con las mujeres. ¿Sí? Por lo menos en estas escenas. Entonces, no, me quito el sombrero, es una complejidad que no se le hace compleja al lector. O sea, no nos cansa, no nos ataca, no nos dice, mire esta cantidad de cosas que están sucediendo. Por el contrario, todo se hace divertido. Em, bueno, yo creo que hasta ahí. Eso es muchísimo. Y mil gracias. Muchísimas gracias a ti, María C. Em, un momento que se me desordenan las ideas. Sí, la tragedia y la comedia. Eh, es triste lo que le termina pasando a Cardenio, pero como tú bien lo señalas, la tragedia pierde ese peso de trágico precisamente porque se empieza a verbalizar toda la historia. Y entonces empezamos a conocer los diferentes puntos de vista de la historia, otros implicados en la historia que también van contando la historia. Entonces de repente lo que parecía como una tragedia de esas terriblemente dolorosas, pues básicamente eso que nos decía, o sea, el Quijote quiere deshacer en tuertos. Y básicamente lo que está sucediendo en la novela es un poco eso. A medida que aparecen personajes con sus historias y se empiezan a entrecruzar porque son como las dos versiones o tres versiones del mismo hecho, el entuerto empieza a deshacerse. Entonces la tragedia pierde ese peso trágico y claro, cuando uno ve ese paralelismo de la historia como la versión A y la versión B, pues claro, eso ya no es tragedia. Eso se termina convirtiendo en una comedia. Porque claro, lo esencial de la novela, pues ya lo hemos visto y lo estamos reiterando con todas esas historias, pues es el absurdo. O sea, las cosas terminan siendo muy absurdas cuando uno las empieza a ver desde dos o tres puntos de vista diferentes. Y entonces, claro, todo se empieza a transformar como muy rápido. Claro, bueno, rápido al ritmo de las historias que nos están contando, porque son muchas páginas cuando nos van contando cada una de las historias. Pero claro, definitivamente El Quijote es una novela cómica. Podemos afirmarlo, sin temor. Es una novela cómica. No es una tragedia. No son tragedias. ¿Hay violencia? Sí, claro, ha habido violencia y la hemos visto a raudales. Golpes y chuzadas y cortadas y tumbadas, porque eso es, lo que hay es violencia. Pero esa violencia no es trágica. Esa violencia es cómica. Porque finalmente nadie termina pues diciendo como, oh, sí me han dado la última puñalada de mi vida y ya no voy a poder vivir y me voy a morir acá. No, no ha pasado. Es violenta, pero no nos quiere llevar la historia hacia ese tipo de sentimiento trágico de los personajes. No, 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 no. Siempre hay un pequeño giro que nos saca de ahí y la historia va avanzando y avanza y avanza. Y claro, cuando yo reúno todos estos personajes y se encuentran y empiezan a contarse las versiones y decir como no, pero ¿cómo así? Es que yo soy ese de esa historia y ¿cómo así que usted también está es prometida de Fernando? ¿Y cómo así? O sea, este señor, por Dios, se las quiere llevar a todas.
em, cambia totalmente el tono de la historia y me parece que eso es supremamente divertido, delicioso e interesante pues de irlo hallando efectivamente a medida que vamos avanzando en la lectura de los capítulos. Marliovis, te escuchamos. Hola, muy buenas noches para todos. Igual que las personas que ya han intervenido, también estoy maravillada con el Quijote. Cada capítulo me va como trayendo a colación como historias muy bonitas y va uno haciendo el comparativo con ese Quijote que conoció en la infancia. Entonces empiezo como a mirar o a decir qué forma tan bonita de pensar y desarrollar esta historia porque me lleva como a hacer el paralelo con el pensamiento, la imaginación de nuestros niños, que muchos hemos tenido ese compartir y esa convivencia y parece una visión tácita de nuestros hijos al ver y jugar con cosas tan básicas, pero darle un sentido diferente. Entonces ahí podemos hacer el paralelismo con esa inocencia o hasta la inocencia que lleva impresa a veces algunas enfermedades psiquiátricas que uno dice, será de esta manera que lo están viendo nuestros familiares, nuestros amigos o nuestros pacientes que tienen estas enfermedades. Entonces me parece súper lindo esa obediencia y esa mansedumbre de Sancho también me parece increíble y sobre todo que ahí nos están mostrando que aún persiste ese estereotipo de belleza que todos nos hemos plasmado, nos hemos imaginado, que la doncella, que la princesa tiene que ser un ser supremo de una belleza inigualable y no traemos como a nuestro ser o a nuestro sentir que la belleza depende de los que lo estamos mirando y que cada uno tiene como su perfil o para cada quien la belleza es algo diferente. Entonces me parece súper lindo establecer esas cosas y ver de pronto que de una, de una cantidad de ovejas ellos vean o traten de imaginarse que sea una cantidad de caballeros que vienen a agredirse y ahí viene una lucha imaginaria. Entonces uno que qué manera tan bonita porque le pone a funcionar la imaginación a uno también y uno pues por lo menos se sale como del estrés del día o del sofoco del día a día. Entonces me parece genial porque me está poniendo a pensar y a utilizar un poquito la imaginación, que a veces por la edad, por el afán o los compromisos nos vamos olvidando también de esa parte tan bella. ¿Listo? Una feliz noche, me encantó verlos. Muchísimas gracias, Marliovis. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y además la sorpresa de pensar que una obra como El Quijote nos permite eso. De nuevo, me parece que es una obra que, por muchas razones, casi siempre la principal es que no ha sido leída, pero, pero terminamos hablando de ella, eh, pues la terminamos definiendo de muchas otras cosas que tal vez la academia ha hecho que el libro se vuelva algo muy complejo. Entonces, no, que el lenguaje, que el español antiguo, que las notas a pie de página de las versiones modernas, que entonces es un poco complicado entender referencias. Como que cuando se habla de la obra se ha ido complejizando demasiado. Entonces, pues muchas veces, pues no terminamos ni siquiera acercándonos a ella casi que por miedo. Es como, no, o ese temor de, no, pero es que qué tal que yo arranque a leer por ahí 5 páginas y me termine aburriendo. Y entonces, ¿ahora qué digo? ¿Qué digo de la obra, no? Pues qué vergüenza decir que me aburrí leyendo El Quijote. Entonces, es impresionante que efectivamente es una obra que nos está permitiendo poner en juego nuestra propia imaginación como lectores. O sea, claro, ahí hay una elaboración narrativa además muy detallada, que eso se le agradece a Cervantes, de todas las descripciones y todas las situaciones, pero claro, o sea, realmente nosotros como lectores somos los que tenemos que hacer el ejercicio de llegar y pensar muy bien y como que todas esas palabras acomodarlas y tratar de crear esa imagen de lo que está sucediendo. Primero de lo que está sucediendo, pero además de lo que está viendo el Quijote, que eso es como el segundo filtro de todas las cosas, porque una cosa es el mundo real, pero otra cosa es el mundo según el Quijote, entonces ahí toca crear el segundo filtro y empezar a entender que efectivamente cómo se pueden ver, por ejemplo, cuando pasamos con los molinos de viento, cómo los molinos de viento son realmente o se podrían ver como unos gigantes, no como unos molinos. O sea, tenemos que hacer como lectores ese ejercicio, llegar y decir,
Me lo describió y ahora vi el molino. Ahora tengo que ver el gigante. Entonces, vi a todas esas ovejas, ahora me tengo que imaginarme que son estos caballeros. Que vi a los presos, entonces ahora tengo que imaginarme. Y tengo que hacer el ejercicio, no solamente quedarme como con la descripción literal del mundo, sino efectivamente poner a trabajar y decir qué es lo que efectivamente el Quijote está viendo. Lo otro que quería comentar antes de que se me olvide, lo de Amadís, ¿no? Su Amadís de Gaula, que es mejor dicho, pues su gran referencia, pero es interesante que en ese capítulo, que es el 25, él menciona a Amadís, a Orlando, a Rolando, nada más porque todos se terminan llamando igual, esos grandes personajes de las grandes gestas de caballería, pero es curioso que él llega y dice como, bueno, ¿yo por qué termino eligiendo a Amadís por encima de los otros? Y sobre todo creo que el que compara es con Rolando, o Orlando, uno de los dos. No, es que este man estaba muy loco. O sea, el Quijote reconoce que hay ciertas acciones de ciertos caballeros de esas historias de caballería que dice, yo por ahí no me la juego. O sea, es interesante y es un gran héroe y puede ser lo que quiera, pero yo no quiero imitar esa vida. A mí me interesa imitar la vida de Amadís. ¿Por qué? Porque entonces es un tipo más entregado a las emociones, a eso de su doncella, y eso es lo que le interesa en términos de imitación y de continuar, digamos, la senda que ya ha trazado el Amadís de Gaula. Y en la reflexión que nos había entregado María C. hace un rato, pues claro, es casi que eso es como un manual de escritura para cualquier persona. Yo tengo que reconocer como, si yo voy a escribir una historia, yo tengo que reconocer cuál es el lugar en la tradición. Yo tengo que crear mi propia tradición, decir quiénes son sobre quienes me estoy basando. Y yo luego tengo que elegir, porque claro, yo no puedo coger toda la tradición literaria y decir es que la voy a utilizar toda para mi creación. Es imposible. ¿Uno qué elige? Pues a su favorito. Así de sencillo. Uno llega y dice, yo me caso con este porque es que este me da esos elementos para yo poder expresar lo que yo quiero decir. Eso es lo que está haciendo el Quijote. Yo quiero ser un caballero a la manera del Amadís. De eso de resolver los entuertos, pero además dedicarle todas mis acciones a Dulcinea. Eso es lo que yo quiero. ¿Quién es el que me ayuda a hacer eso? Amadís. No me ayudan los otros, porque los otros estaban un poco más locos. Eso es, así se crea la literatura. Eso me parece que es una gran lección para quienes nos interesa la escritura. Yo tengo que reconocer la tradición en la cual yo me siento. ¿Quién es el previo a mí que me motiva a hacer lo que yo hago, a tomar esas herramientas, pero a hacer algo nuevo? Que es básicamente lo que está haciendo el Quijote. O sea, el Quijote no simplemente se queda en imitar las acciones de la Amadís, no. Porque ¿qué está pasando? Pues él está viviendo los tiempos en donde la caballería ya no es eh, el parámetro o la lógica de este mundo. Entonces es como que él básicamente está reinventando el género de caballería en un mundo en donde ya la caballería no tiene la importancia o el valor que se tenía en su momento. Entonces, pues está reinventando las cosas. Es muy interesante esa reflexión. Pero bueno, Patricia, te escuchamos. Pues me adhiero a todo lo que se ha dicho con respecto a estos 5 capítulos, pero en particular en el 25 es la percepción que yo tengo cuando él se impone esa penitencia y cuando Sancho le dice que él ya se quería regresar a su casa. Yo percibo, es mi percepción muy, muy personal,
que es como Don Quijote decir, bueno, ¿cómo salgo yo de aquí como bien librado de tal manera que no voy a desistir de ser caballero, sino yo tengo que hacer algo? Entonces piensa en esa penitencia que es lo que es un poco como tomando el ejemplo del Cardenio que está en la sierra, entonces yo tengo que hacer algo como dicen vulgarmente, no recular así tan fácilmente de lo que ya me he propuesto, sino de una manera más digna. Yo lo percibo así, tanto que en esa penitencia hay un ritual religioso que es coger de sus ropas y empezar a hacer como un rosario y sale esa parte religiosa a flote. Entonces me parece importante. Yo veo ya ese caballero hidalgo que ya por un lado Cervantes no lo va mencionando como el caballero hidalgo, sino le va dando otros nombres, o sea, ya ese caballero y esa hidalguía se está perdiendo un poco y estamos viendo un hombre más humano, tanto así que no me acuerdo en qué capítulo de estos 5 que leímos, está él con Sancho y hay un momento en que le dice, oye Sancho, tú estás como más loco que yo. Entonces le dice, no, pero es que así no es. Entonces yo veo ese caballero un poco más consciente de la realidad que está viviendo, el tema de Dorotea maravilloso y la cuestión de cómo se juega también que es una mujer que ha leído en las novelas de caballería, entonces empieza ese juego y esa manipulación de, bueno, por aquí es, pero bastante, yo personalmente me reí muchísimo. Y la cuestión de todo ese artilugio que monta el barbero, Cardenio, la Dorotea, y todos en última resultan más locos que el pobre Quijote. Interesante, muy interesante estos 5 capítulos. Y esa humanidad ya que se ve menos de guerrero y más de humano y más de cuerdo, diría yo. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Eh, para cerrar un poco el capítulo 25, la carta. Entonces, claro, listo. El Quijote hace su penitencia, pone a Sancho a que vea lo que estoy haciendo porque usted tiene que comunicarle lo que usted está viendo. Sancho es como, yo no quiero ver todas esas cosas. Y listo, entonces la carta. Entonces, bueno, el cuaderno de Cardeni, la carta, se faja tremenda carta, se la lee a Sancho, Sancho queda pues obnubilado por la carta que le va a enviar a Dulcinea, como que muy emocionado, pero Sancho tiene sus intereses. Y entonces le dice al Quijote, pero venga, aprovechemos la carta y pidámonos ahí unas recuas, unos asnos, porque pues hombre, o sea, de amor no se vive. Y está muy bien que usted le diga todas esas bellas palabras a Dulcinea, pero hombre, pidámosle también ahí unos mulos, pues porque necesitamos. Y entonces, claro, la carta termina teniendo dos tonos totalmente diferentes porque pues el Quijote está ahí expresando sus emociones pues totalmente así a flor de piel. Y la segunda parte es llegar y decir como, bueno, y necesitamos eh, los pollinos estos y... Ah, bueno, y que en la fecha tal, pues entonces se puede hacer la entrega. Entonces, claro, es una carta que además queda loquísima porque pues es toda una expresión así afectiva, pero pues además una solicitud formal de los asnos. Entonces, Sancho efectivamente no pierde su norte. O sea, él llega y dice, yo a usted lo sigo, está bien, ya charlamos el problema de lo del silencio, porque si usted me hace que yo me callo, pues yo prefiero irme para la casa. Entonces ya arreglaron eso, pero entonces Sancho sigue persiguiendo lo que a él le interesa. O sea, le interesa es ese mundo material, ese mundo de usted me tiene que dar a mí cosas. O sea, usted me prometió un reino, usted me prometió una isla, usted me prometió muchas cosas. Él quiere empezar a obtener esas cosas prometidas de alguna manera. Eh, y bueno, finalmente, ¿qué termina pasando? Sancho se va y la carta se queda.
Entonces tampoco se logra de ninguna manera ni la expresión emotiva ni la solicitud, porque pues claro, la solicitud era, pues aparte de la importancia de que sea una carta escrita, pues era una solicitud formal de la petición de los asnos. Pues no está, y entonces pues a Sancho le toca empezar como ahí a improvisar muy libremente, como no, y de qué, cómo era la carta, y no, pues el señor empieza a decir, no, pues es que era grandiosa, pero pues no alcanzo a recordar todas esas grandes palabras, y él empieza de nuevo pues a prácticamente crear una carta nueva cuando la está intentando recortar y cuando se la preguntan, ¿no? Que eso ya es lo que va pasando, digamos, después en el capítulo 26 y posteriores. Marcela, te escuchamos. Bueno, sí, entonces yo continúo con la idea de la carta. Sí, tanto que se esforzaron en escribirla en el librito que encontraron y todo para que después Sancho no se diera cuenta que la tenía. O sea, sí, bueno, esa parte. Y entonces ya, bueno, se encuentra con el cura y el barbero. Ellos le indagan y entonces el otro empieza ahí como y dice que quién sabe qué más disparate les dijo. Bueno, entonces me gusta la parte en que, o sea, ellos quedan, claro, el cura y el barbero, de todas maneras, uno se da cuenta a través de esto que, bueno, obvio, como todas personas tienen digamos, sus disgustos, me refiero al Quijote y eso, pero Sancho es leal, o sea, sí, dependiendo, bueno, es leal, digo yo, porque aparte de todo, sí siente afecto por Don Quijote, porque cuando la despedida lo mencionan, que ambos pues ahí dice algo así, que ambos entre lágrimas, bueno, ahorita no recuerdo bien cómo es esa parte, pero bueno, entonces, de todas maneras, yo considero a Sancho una persona hasta el momento, pues, leal. Claro está que habría que ver. Claro, él en últimas, pues, él busca una recompensa, ¿no? Un interés, y a eso voy que cuando se encuentra con el barbero y el cura, su preocupación, ¿no? Dice cuál es su preocupación, que qué tal, que su amor ya no le dé por ser emperador, sino arzobispo, y que quiera ser arzobispo andante. Y entonces, en cuanto a eso, ¿qué le pueden dar los arzobispos andantes a sus escuderos? O sea, él siempre, pues claro, dirá, bueno, yo me la estoy jugando toda con él y bueno, lo secundo en todas sus locuras y todo eso, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Entonces, bueno, esa lealtad ahí es como, no sé, no esa lealtad, no sé cómo llamarla en este momento, o sea, claro, lo hace, pero ¿a cambio de qué? Porque pues él no se olvida él les atrasa algo y manifiesta, tú lo manifestas ahorita en la carta, bueno, pero ahí diga de una vez que me den una parte y eso, bueno, eso en cuanto a la carta. En cuanto al capítulo 26, sí, 26 que empieza ahí a hablar. Em, y también el actuar del cura y eso que ven y dice que se dan cuenta hasta dónde ha llevado la locura del Quijote al buen juicio de Sancho. Entonces, bueno, ahí. Gracias, Marcela. Y, ay, se me fue la idea, pero bueno, ahorita regresará. Ahí en el capítulo 26, el inicio, donde encontramos unas décimas eh, que son del Quijote dedicadas a Dulcinea, hay un elemento cómico muy sutil, ¿no? Lo explica finalmente es luego el párrafo posterior, pero claro, hay que entender que una décima es un poema de arte menor, o sea, que son octosílabos y que tienen que ser 10 versos. Pero resulta que el Quijote toma una decisión. Y es que en el 10º verso hablaba de Dulcinea, pero él decía, yo no puedo dejar que simplemente digan, pero ¿quién es esa Dulcinea? Entonces él por eso, a las décimas, le pone un verso más, que dice, del Toboso. O sea, él coge la décima y básicamente la está, no está respetando, digamos,
la forma de la décima solamente porque él dice que tiene que quedar claro en sus versos que eso que no es a cualquier Dulcinea, no, es a Dulcinea del Toboso. Claro, no, no le cabían los versos, entonces pues él dijo, no, pues pongamos uno más. No hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Entonces, claro, ahí hay también un juego de ese desafío a las formas clásicas de la poesía. La décima es una de esas formas pues muy tradicionales y el Quijote llega y dice, no, pero es que yo necesito que esa forma pues me toca alterarla para que quede claro aquí de quién es de quién estoy hablando en estos versos. Entonces, ese juego, esos son esos pequeños juegos de Cervantes en la construcción de la novela. Patricia dice, lo de la carta es un momento de verdad del Quijote que dejó de decir la mentira de Sancho y luego lo confronta. Sí, ¿cierto? Y, bueno, sí, la idea no me volvió, entonces, Hans, lo escuchamos. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, yo aquí, digamos, quería pues detenerme en la carta, no tanto para hacer una apreciación pues de lo que dice, sino para hablar de pues la cantidad de géneros narrativos que se encuentran en la novela, ¿no? Digamos que esta carta puede ser un eco a las ficciones sentimentales que se escribían un siglo atrás, que eran esas novelas epistolares en las cuales eh, el tema era de amor y un amor que siempre era pues a veces a la distancia, no correspondido, que terminaba mal. Entonces, digamos, aquí uno se da cuenta de cómo la novela se va cargando de todo tipo de géneros de la época anterior o de la misma época en la que se está escribiendo. O sea, no solamente es el eco de los libros de caballerías, el cual es evidentemente más obvio, sino también pues está esa novela pastoril, está esta ficción sentimental, está incluso las novelas estas eh, como la del Lazarillo, la del género del Lazarillo, que también se encuentran ahí. Se me fue el nombre del género, la picaresca. Picaresca. Sí, entonces uno se da cuenta de que, pues, Don Quijote también es una gran novela por eso mismo, o sea, absorbe toda la narrativa y a la final uno dice, bueno, no es una sola novela en la cual esté deformando estos discursos, este diferente tipo de escrituras, sino también, no sé, no es un Frankenstein, no es un monstruo de Frankenstein, sino está tratando de, bueno, hacer algo nuevo a partir de ello, o sea, como que vamos a leer todos estos géneros y a mostrar algo que en definitiva pues va mucho más allá del que sea una novela realista. O sea, como que por eso uno dice, bueno, es la novela moderna precisamente porque supera todo esto de los géneros. Y lo de la carta sí me dejó como ahí pensando y todo lo que hemos leído, pues en esa multiplicidad de discursos que se encuentran ahí, ¿no? Muchas gracias, Hans. Me pone a pensar en que creo que una dificultad de la novela contemporánea, de nuestra novela contemporánea, es precisamente eso. Puede que efectivamente se esté haciendo un buen trabajo de recuperación de ciertas formas narrativas y de escritura de la creación, pero me parece que a la novela contemporánea le cuesta mucho integrarse con las narrativas de nuestro tiempo. Al punto que se discute muchas veces, o sea, es decir, en una novela, voy a ser incluso ya anacrónico en la situación. ¿Puedo poner un correo electrónico? Claro, ya eso es anacrónico. Ya tocaría, no, o sea, no sé. ¿Cómo inserto 30 segundos de TikTok en la novela? No tengo ni idea. O sea, ¿cómo hago para entender que esas son ciertas narrativas que son de nuestro tiempo? Y pues, digamos, Cervantes estaba haciendo un poco eso. Él llegaba y cogía esos elementos
de todas esas formas de expresión narrativa las está incorporando en la novela. Pero la novela contemporánea tiene una dificultad que es, claro, las narrativas nuestras ya no son necesariamente escriturales. Entonces, ¿cómo hacer? Eso es una pregunta que voy a dejar abierta, o sea, yo no la voy a resolver, ni más faltaba, pero ¿cómo hacer para que efectivamente las novelas de ahora empiecen a incorporar esas formas narrativas que son de nuestro tiempo? Porque yo siento que nuestro tiempo no está siendo representado en las novelas de ahora. Quizás en temáticas, sí, quizás en contextos, puede ser, pero no en narrativas. Las narrativas entran en conflicto con el objeto que es una novela, que es un libro físico, ¿no? Todavía no hemos llegado al punto de decir, no, es que acabo de escribir una novela interactiva. Por ahí existen experimentos, sé que lo existen, pero no es lo común, sobre todo pensando en cómo hacer esa interacción con narrativas contemporáneas. Ahí lo dejo porque pues eso no se resuelve. O sea, acá no lo resolvemos definitivamente. Juliana nos dice, es cierto, como si máximo en narrativa nos hubiéramos quedado en los 90 o iniciando el boom del internet en términos de tecnología, que yo creo que ese es como yo creo que eso es un debate, o sea, llegaría a decir, ¿cómo hacer que la literatura se inserte en el mundo en el que vivimos rodeado de todos estos elementos tecnológicos? Y que no luche ni que se confronte con ellos, sino que realmente puedan de alguna manera unirse y pues seguir creando grandes historias, porque pues finalmente la herramienta no es solamente por el capricho de decir, no, voy a poner un correo electrónico en mi novela, no. O sea, es que efectivamente le aporte a las historias que estamos contando. Claro, lo que yo estaría diciendo es qué difícil es contar en novelas historias contemporáneas que están cruzadas por esos elementos. Es difícil. O sea, es difícil porque hay unas limitaciones físicas, técnicas del objeto mismo que es un libro físico. Pero bueno, de todas maneras, el Quijote sí nos está enseñando como que uno debería, la persona que le interesa la escritura, aventurarse a ese tipo de cosas. Claro, yo tengo que entender cómo funciona, en el caso de lo que yo les decía de las décimas. La décima tiene unas reglas supremamente claras de cómo se construye. Pero él dice, para mi historia, yo la voy a modificar. Y tiene un sentido narrativo justificado. Le pongo un verso más a cada una de las décimas porque tengo que aclarar que son para Dulcinea del Toboso. Y eso ya es un desafío a una herramienta que es de lo más tradicional en la poesía en español, por lo menos, y él la desafía. ¿Para qué? Porque tiene un sentido dentro de la historia que está contando. O sea, el Quijote es una gran enseñanza para la creación literaria, dentro de muchas cosas que ya hemos dicho evidentemente en nuestros diferentes encuentros. Y curiosamente, dentro de los capítulos que hemos revisado, entonces, hay 2 o 3, sino 4 capítulos que son toda la construcción de la historia de Cardenio, por un lado, de entonces que lo volvemos a escuchar y entonces todo ese drama que él dice, no, y la mujer que entonces la que yo me iba a casar y entonces me había hecho la promesa y eso, nos prometimos el uno al otro y entonces de repente don Fernando apareció y que yo tenía que ir a recoger no sé qué y entonces me iba a demorar no sé cuánto tiempo y entonces yo me fui confiado y entonces cuando yo estaba por allá lejos fue que me vine a enterar que me llegó una carta y me dice, no, que es que me voy a casar con Fernando y no, pero ¿cómo así? Bueno, eso es básicamente 2 capítulos enteros contando esa historia, que eso es una cosa increíble, o sea, es un montón de detalles que efectivamente uno se pregunta como, bueno, ¿por qué todos esos detalles? Porque es que luego va a aparecer Lucinda, perdón, Dorotea. Y claro, cuando aparece Dorotea y ella empieza también a contar una historia donde él dice, su historia me parece, se me hace muy familiar, no entiendo por qué. Claro, entonces es llegar y decir, bueno, ese entrecruzamiento de historias
como dos personajes que están relacionados por uno mismo, que es Fernando, los dos resuelven la historia de diferente manera. Eso ya ustedes lo habían señalado hace un rato. O sea, Cardenio sufre. No, y es que no, por Dios, y entonces me sentí traicionado por esta mujer y entonces antes de que, y a través del hecho me dice que entonces, ¿por qué no se pasa por mi matrimonio con Fernando? Y él llega y dice, no, yo por allá no voy. Y más bien me voy y dejo eso botado. Otra vez la historia de Dorotea y María sí. Bueno, yo quería llamar la atención sobre el hecho de que, no sé si estoy equivocada, pero me parece que es la primera vez que leemos el Quijote sin el Quijote, sin Don Quijote, ¿no es cierto? Es que no sé si ya había pasado, pero me parece que no, porque todo el tiempo hemos estado hablando de él, de lo que hace, de su locura, de si es de esta manera físicamente o del otro, y él conduce toda de alguna manera, la narración, cuenta las historias y distribuye, ¿no? Él distribuye lo que sucede. Y de pronto acá el hombre se nos desaparece y entonces hay un cierto protagonismo de todos los demás y eso incluye a Sancho. Esa me parece chévere que Diego nos hablara ahora de eso. Y lo otro es esa habilidad que tiene este señor para, a través de las historias, explicarnos cómo era, digamos, toda la distribución económico-social en ese momento. Entonces, primero fue cuando la historia de Lucinda y de Cardenio, ¿cierto? Entonces ahí nos enteramos cómo es que funciona lo de la nobleza y cómo es el ascenso social desde los hidalgos hasta los duques, que era como lo más alto de la nobleza, que estaba cerca al rey. Y ahora, a través de la historia de Dorotea, nos enteramos de, o sea, que los padres de ella son unos campesinos ricos que trabajaron mucho, que lograron, son labradores, tienen mucha tierra, pero entonces ya tienen una hacienda. Y parte muy interesante de esa historia es que ella es la que administra la hacienda. Entonces ella sabe de absolutamente todo lo que tiene que ver con la hacienda y aparte de eso, en sus ratos libres, pues hace cosas de mujeres, ¿no? Borda y toca el arpa y lee libros de caballería. Pero entonces está muy bien definida, muy bien descrita ahí toda esa parte económica social y también cómo sería ese ascenso. Y el asunto de que por ella ser mujer, pues no es ella la que para poder ascender tiene que haber también un hombre, ¿cierto? Entonces, entre las dos historias se completa como todo el panorama. Y por otra parte tenemos estos hidalgos más chicos, que es como Don Quijote, ¿cierto? Y las personas del pueblo llano, que son las que aparecen siempre en las ventas y las que tienen relación con Sancho. Entonces, muy hábil y bueno, ahora está ahí. Gracias, María C. La historia de Dorotea, y lo estaba pensando a propósito de lo que decías, es casi como la versión previa a la burguesía, ¿no? Claro, todavía sigue siendo un feudo, pero ya empiezan a tener como unas cosas diferentes, ¿no? O sea, como que, claro, son campesinos y esto, pero ya tienen unas costumbres muy particulares de posibilidades de hacer cosas de artísticas y todo esto, que me parece que luego lo que termina definiendo a la burguesía un par de siglos después. Y claro, y el otro pues es la forma jerárquica tradicional, supremamente vertical de ascenso, pero que claro, pues llegar, o sea, uno no llega a ser don Fernando, porque además don Fernando nace allá. O sea, él es don Fernando, o sea, a él no le quitan eso porque eso ya es adquirido por nacimiento. Entonces, claro, todo ese panorama efectivamente, como señala Meracé, pues nos
enseña al menos a nosotros un poco cómo era la organización social de ese momento. Pucha, es que las ideas se me van, ¿sí ven? Ah, ya. Eh, cada vez que Don Quijote se queda quieto, aparecen nuevas historias. Lo que pasa es que la última vez que se había quedado quieto, él estaba ahí con los demás, con los que estaban contando la historia. Entonces él se sentó y alguien le echó un cuentazo. Y entonces el tipo, ¿qué hizo? Se quedó callado y se puso a escuchar. Y entonces escuchaba al otro contando la historia. Aquí lo que pasó fue que como estaba haciendo la penitencia, entonces es como que de repente la penitencia lo congela a él. Empieza a moverse Sancho, porque entonces él es el que va a llevar la carta, entonces él solo se empieza a desplazar en la novela, y claro, entonces Sancho vuelve y pasa otra vez por el pueblo donde ya habían estado, y entonces vuelve y se encuentra con el barbero y con el cura, empiezan a hablar, luego entonces, ay no, que como así, pobre hombre, este señor, cómo le ha tocado de duro en la vida, lo vamos a ayudar, vamos a intentar, vamos a urdir un plan para que efectivamente se pueda volver a llevar al Quijote para su casa, pero en el camino se encuentran con Cardenio. Entonces, claro, de repente hay una distancia física, espacial, entre el Quijote y Sancho, cosa que no había pasado tan marcadamente en la novela. Entonces, claro, es como que, ¿qué está haciendo el Quijote? Está haciendo su penitencia. Eso es lo que está haciendo. Él estará allá haciendo sus maromas y sus cosas y sus vainas y quitarse la ropa y hacer el rosario y hacer... Él está haciendo eso, porque lo está haciendo. O sea, no es como que se queda quieto, lo está haciendo. Pero entonces, claro, nos fuimos, fue detrás de Sancho, porque pues claro, además fue la misión encomendada por el Quijote. O sea, usted tiene que llevar esa carta. Lo que pasa es que como buen entuerto y como buena comedia, pues no lleva la carta. Y termina desmontado en las historias de otros. Entonces, Sancho lleva una historia, que es la carta a Dulcinea y la carta para pedir los asnos. Pero como no hay carta, entonces se cruza con nosotros y entonces termina montado en la historia de los otros. Entonces, sí. Y cuando se están desplazando, se encuentran con la historia del otro, que es el de Cardenio. Entonces, encuentran a Cardenio allá. No, yo como sufro y venga y les cuento mi historia. Y eso es un capítulo entero. Entonces, claro, de repente como que uno dice, ¿dónde andará el Quijote? No, pues sabemos dónde está, porque el tipo no se ha ido. El tipo ni siquiera se ha movido. Está ya metido en ese lugar haciendo sus maromas. Claro, y me parece que es muy... ¿cómo llamarlo? Sí, es algo positivo para los lectores porque también nos oxigena al personaje. Si constantemente, o sea, si realmente la novela del Quijote fuera todo el tiempo el Quijote, en algún punto nos saturamos de ese personaje. Como que ya no empezamos como casi que a rechazarlo. Y no es la idea, no es la gracia. O sea, es el personaje principal, o sea. Entonces, una buena manera, y pues claro, como ya previamente en los otros capítulos, en los previos, nos había mostrado cómo era que Cervantes, el autor, empieza como a poner una historia dentro de otra historia, ya estábamos acostumbrados a ese recurso. Lo que pasa es que, insisto, el Quijote estaba presente en esas historias. El siguiente paso era que él se quedara en un lado y que las historias empezaran a ser contadas en otro lado. Para que no sea tan ajeno, pues me llevó a Sancho. Porque entonces pues ya Sancho ha intentado contar sus historias, no le ha ido bien. Aquí tenía que contar una historia que era la historia de la carta, no le va muy bien, pero él también presta mucha atención. Entonces, como que ese recurso de alejar a los dos y de repente vámonos con el coprotagonista, lo sentimos de una manera tan natural. Porque además, ¿qué pasa? El Quijote no está, pero seguimos hablando de él. Sancho sigue insistiendo en que, no, pero es que mi señor está allá en ese monte y entonces que no, que bueno, que no los vamos a hallar. O sea, él no está de cuerpo presente, pero seguimos hablando del Quijote. Para que de todas maneras no se nos olvide que el tipo anda por ahí. Entonces, está y no está.
O sea, no está como presente, no hace parte de las acciones, pero se sigue enunciando, se sigue hablando de él. Claro, mucho menos porque pues aquí toca armar una gran historia, que es la historia de Lucinda, de Cardenio, de Fernando, de Dorotea, que es creo que es la primera gran historia que nos hemos encontrado dentro del El Quijote, que no es del Quijote. Porque es una historia completísima, porque pues ya de Cardenio nos habían hablado por allá en capítulos anteriores, se retoma, ya nos habían hablado de Lucinda, ya Fernando había por ahí aparecido, ahora apareció Dorotea y como que quedó una historia global completa de cuál es el drama, o sea, yo no lo voy a llamar tragedia, sino el drama de estos personajes. Resuelto ese problema, hasta cierto punto, otra vez entonces es como, bueno, ¿y qué hacemos con el Quijote? Entonces ahí es cuando todos llegan y dicen, no, bueno, eh, entre que usted se disfrace de mujer y pues yo como mujer les ayude, pues hombre, acépteme la ayuda. Porque como que yo les puedo colaborar mucho más a lo que ustedes quieren hacer. Entonces como que bueno, está bien. eh, le tomamos la palabra y entonces Dorotea termina montada pues también en toda esa loca idea de decir, montemos el circo que le vamos a montar al Quijote para definitivamente intentar que vuelva a su casa, ¿no? Entonces, insisto, son 3 capítulos, yo creo que eso es desde el 26 hasta el 29, que es toda la construcción de la historia de Cardenio, Lucinda, Fernando y Dorotea. Ahí son 4 capítulos donde se está gestando toda esta historia y se resuelve de nuevo. Y luego entonces llegar y decir como, no, que entonces Dorotea ahora es ¿qué era eso? ¿Princesa? ¿Era que la llamaban? ¿Sí era princesa la que, Micomicona? Ah, sí, la princesa Micomicona. Y ya, le montaron, o sea, algo que nos había señalado María hace un rato, otra vez aparecen los disfraces y entonces creo un personaje con el personaje y entonces ahora tú vas a cumplir un nuevo rol para la historia que necesito ligar con este señor que está por allá haciendo maromas en el cerro, ¿no? Marcela, te escuchamos. Bueno, aparte de que Dorotea aparece, ella también entra como personaje a terminar de contar la historia que Cardenio no conocía. Le da fin a una historia que porque no sabíamos, nadie sabía el desenlace, lo que había pasado, y ahí se viene a descubrir otras cosas, aparte de todo, ya que empieza a ayudarle al plan del cura y el barbero y todo, pero ella es la que termina dándole fin digamos, esa historia, a nuevos detalles de lo que pasó. Porque claro, ahí nos habían contado que Lucinda y eso, yo dije, no, pues sí, mala. Yo creo, bueno, yo hice ahí como una hipótesis, yo creo que ella en últimas le estaba diciendo otra cosa a Cardenio, pero en general sí ella sí de pronto se enamoró del otro, o sintió algo por el otro, porque en la historia cuentan que le iba a decir que no y esas cosas cuando le preguntaran. Y cuando él ya no vio más, porque se fue, ya se desmayó, pero le alcanzó a dar el sí al otro. Entonces yo no, yo creo que sí se enamoró. Pero bueno, ya después nos damos cuenta con el papel de Dorotea que ella ya cuenta lo que pasó, que nadie sabía eso. Entonces, aparte de que, bueno, sí, ya todo lo que ha mencionado, ya empieza a ser parte del plan para sacar a Don Quijote de eso y el nombre que le colocan, ¿no? Y a mí es la habilidad que ella pues, para sí, representar bien su papel ante Don Quijote, diciéndole que ha escuchado de sus y cómo a veces, claro, le falla y no sabe cosas o no sé, se confunde y entran a intervenir el otro personaje, creo que es el cura. No, no, pero es que tal cosa, pero ¿cómo así? Creo que dijo que venía en barco, había llegado en barco, algo así. No sé, no, ahorita no recuerdo. Y bueno, ese papel de Dorotea ahí es bien interesante, bien chévere. Llegó en barco donde no había cómo llegar un barco. Sí, sí, algo así, Hasta ese sí. punto. Eso fue muy curioso, claro, claro. Y salen en ayuda, pues, los otros personajes, el cura como para que no la vaya a embarrar la otra.
A pesar de que, claro, lo que se ha dicho, ella leía libros de caballería y todo eso, o sea, que no era una mujer, digamos, ¿cómo se dijera? ¿Ignorante? No, no quiero usar esa palabra, pero bueno, no era una, sí, o sea, creo que era, pues, a mi modo de ver, era intelectual. Sí, claro, totalmente. Pues por eso además ella tiene toda esa habilidad cuando ya montada en el personaje, le monta toda la historia al Quijote. Entonces, y al punto que empieza casi que a jugar con él, ¿no? Cuando lo llama que sí, no, usted no es Don Azote o Don Quijote. Entonces, no, señora, yo soy Don Quijote. Don Quijote, mi señora. Claro, no, la señora Dorotea está demostrando que efectivamente es alguien que sabe mucho de lo que está hablando y que tiene además toda esa versatilidad para llegar y decir como, ah, bueno, ahora soy una princesa, pues entonces me monto al personaje y no tengo ningún problema, o sea, no tengo ninguna dificultad sobre todo en crear ese personaje que ustedes necesitan para podernos llevar al Quijote, que básicamente, ¿quién estaba al final disfrazado? Era el barbero, ¿cierto? El barbero fue el que finalmente lo habían disfrazado de mujer. No, ese proyecto iba mal. Ese proyecto se iba a caer rápidamente con el barbero y el cura. Entonces, pues básicamente Dorotea les está salvando el pequeño proyecto que tenían de, de plan previo de decir como no, sí, cogemos a alguien y lo disfrazamos y con eso ya convencemos al Quijote. Eso no es tan fácil. Dorotea había desembarcado en Osuna y allí no había puerto. Claro, todo ese cuento como de no, pero es que esa ciudad no hay, allá no. El compromiso de todos con la mentira y la fantasía. Sí, definitivamente hay un interés de todo el mundo de llegar como, vamos a ayudar a este pobre hombre, a Sancho, eh, para que pues ya no siga sufriendo por ahí en estos derroteros y en estos caminos. Entonces, claro, a una persona como el Quijote yo no le puedo simplemente llegar con un cuento mal armado. O sea, yo no puedo simplemente echarle un cuento ahí como a la ligera porque él no se lo va a creer. Y eso es finalmente lo que estamos viendo con Dorotea. O sea, que tiene que ser una historia muy elaborada, muy bien contada, para que él empiece a sentir que efectivamente lo que le están contando, comillas, es verdad. O sea, ¿qué quiere decir que es verdad? Es verdad dentro de la lógica ficcional de la idea de que él es un caballero andante. Porque si lo quisieran convencer como esta persona, este hidalgo terrateniente y esto, fallan. Porque el Quijote no se ve a sí mismo como eso. Entonces tienen que elaborar el discurso en función de un caballero andante. Entonces, por eso la complejidad de que Dorotea se vuelve princesa y todo este tipo de cosas. Si no, ahí quedan, ahí fallan. María C., te escuchamos. Bueno, es que hay mucho humor, ¿no? Y hay humor negro, y hay humor negro literalmente negro. Bueno, primero em, hay, pero también hay unas situaciones muy complejas que obviamente ya no se podrían tratar de esa manera. Entonces, tenemos dos situaciones de cuasi violación o de violación. En una, la mujer decide no oponerse para que no le hagan daño, ¿cierto? Y en la otra, ella misma tiene que huir y disfrazarse de hombre, ¿cierto? Para no ser más objeto de esto. Entonces, ahí no hay humor. Pero resulta que el reino de Micomicón es de negros. Y entonces
hay unas frases de Don Quijote ahí buenísimas sobre ese tema. Y la otra sobre que quiero llamar la atención es que este señor Don Quijote que anda buscando para desfacer los entuertos y ayudar a las doncellas y todo esto, semejante historión donde hay víctimas, ¿cierto? Y hay unos victimarios a los que sí enfrentar y resulta que no es él el que va a poder, o por lo menos hasta lo que vamos, el que va a poder enfrentarse a esa situación, sino que son todos los demás los que van a hacer algo, ¿cierto? Para sacar adelante esa situación y para reivindicar a estos personajes. Entonces yo solo quería llamar la atención sobre esos tres. Muchas gracias, María C. Muy pertinente además el comentario de la situación de las mujeres ahí. Claro, es una comedia, la novela, pero no todo el tiempo es cómica. O sea, tiene sus momentos y porque los hemos encontrado. Es decir, no es algo tampoco nuevo para nosotros, momentos de tensión. Es decir, dentro de todo el pobre Cardenio, ahí le tocó duro esta situación de esa manera de actuar de las mujeres ante, en este caso sería casi que lo inevitable en la situación. Sí, o sea, una comedia no tiene que ser cómica todo el tiempo, porque de nuevo, pasaría un poco lo que decíamos de, si el Quijote aparece todo el tiempo, me saturo. Si la comedia fuera todo el tiempo, me canso. O sea, hay un punto donde ya no, ya me aburriría. Y pues no puede ser. La novela tiene que jugar mucho con las emociones del lector. Y entonces tengo que mantenerlo subiendo y bajando. O sea, tengo que llevarlo a ambos espectros para que yo pueda mantener también la atención. O sea, la historia está muy bien contada, de eso no hay duda. Pero esa herramienta tampoco sería la única con la cual yo podría decir, no, es que con la sola herramienta narrativa yo voy a llegar hasta el final de la novela. No, tiene que haber un compromiso emocional a través de los personajes. Entonces esas subidas y bajadas emocionales son las que a mí también me hacen querer continuar con los personajes. Puri nos dice, Quijote no es tan ingenuo, pues descubre que Sancho no conoce a Dulcinea, pero supuestamente Sancho había entregado la carta. Sí, Sancho, o sea, claro, a ojos del Quijote Sancho es ingenuo, pero lo que ya habíamos dicho en encuentros anteriores, Sancho es muy bueno para las cosas prácticas. O sea, él tiene muchas claridades en el mundo de lo práctico. O sea, él sabe muy bien que si el Quijote siguiera en sus entuertos, en alguna le va a salir mal, y eso ya se lo dijo. Como mi señor, o sea, usted no se la juegue metiéndose en todos esos líos, porque en uno de esos líos usted va a salir peor de herido. Y entonces, por fin, eso ahí el Quijote cedió. Él dijo como, bueno, está bien. Pero claro, él en su orgullo de caballero, ahí fue cuando le dijo, pero mire a ver usted y sus palabras porque qué palabrería la suya, señor. Y entonces ahí fue que tienen pues finalmente la discusión del silencio, ¿no? Pero no, o sea, Sancho puede no conocer ni entender cuál es el mundo de la caballería ni en qué consiste. De hecho, el Quijote se la está intentando explicar poco a poco. Pero insisto, en el mundo práctico, él es el de las claridades. Él sabe qué se necesita, él sabe cómo son ciertos momentos y maneras, o sea, él sabe ese tipo de cosas. Entonces, claro, ahí la ingenuidad pues es relativa a con quién estemos comparándolo realmente. Que puede que, digamos, en un juicio rápido uno diría como, ah, sí, no, pues es que Sancho es muy ingenuo porque no, o sea, claro, que él no sabe, él no conoce a profundidad el mundo de la caballería. Y pues en ese caso, pues él podría pecar por ingenuo por ese lado. Pero no peca por ingenuo ya por las otras cosas. O sea,
que le cree al Quijote todo lo que dice y eso, pero ya lo está desafiando. Ya nos dimos cuenta que él ya empieza a decirle como, pero mi señor, es que eso no es un casco. Eso, allá eso, lo que hay es ovejas. Vea que esos son curas. O sea, es decir, él ya está desafiando un poco esa, esa verticalidad de relación entre el Quijote y Sancho. En el capítulo 30, pero es que es tan largo que no me acuerdo ni siquiera quiénes están hablando. En un punto donde el Quijote se empieza a salir de los chiros, eh, es muy interesante cómo, digamos, el lenguaje y las palabras que empieza a utilizar cuando él se sale de los chiros. Es ya casi hacia el final del capítulo 30. Dice, ¿pensáis? Le dijo al cabo de un rato, villano ruin, que se me puede estar manoseando la entrepierna a todas horas y que todo ha de ser errar y vos y perdonaros yo. Pues no lo penséis, bellaco descomulgado, que sin duda lo estás, pues has insultado a la sin par Dulcinea. Y no sabéis vos, gañán, faquín, belitre, que si no fuese por el valor que ella infunde en mi brazo, no lo tendría yo para matar una pulga. Decid, socarrón de lengua viperina, ¿y quién pensáis que ha ganado este reino y cortado la cabeza de ese gigante y hechoos a vos marqués, que todo esto ya lo doy por hecho y por cosa pasada en cosa juzgada, si no es el valor de Dulcinea, tomando a mi brazo por instrumento de sus hazañas? Es que cuando al señor le tocan a Dulcinea, se explaya. Y aquí ya le tocaron la fibra y ya ahí sí se puso serio. Ya aquí uno siente a un tipo que definitivamente llega y dice, estoy parado donde estoy y definitivamente usted no me viene a mangonear así de buenas a primeras. Marcela, te escuchamos. Claro, es que esa reacción fue porque cuando Dorotea, bueno, cuando dicen que ya Dorotea, que cuando Don Quijote ya le haya recuperado el reino, entonces pues que, pues Don Quijote le dice que no, que aquí dice, porque mientras yo tengo ocupada la memoria cautiva la voluntad y perdí el entendimiento por aquella, y no digo más, no es posible que yo arrostre ni por pienso el casarme, aunque fuese con el ave fénix. Claro, entonces la reacción de Sancho fue por eso. Y pues ahí fue que también reaccionó, porque claro, ahí dice, eh, entonces ahí hay un pedazo que dice, ay, así, no, dice, así, a buenas horas voy a alcanzar yo el condado que espero si vuestra merced anda pidiendo naranjas de la China. Claro, gracias Marcela. Claro, Sancho sigue persiguiendo sus cosas, ¿no? Entonces, es como, para Sancho, Dorotea ya no es Dorotea, sino la princesa Micomicona, y entonces, como es una princesa, hombre, pues ahí hay que sacarle un rédito a eso. Entonces, por eso es que le empieza a presionar como, no, ve, mi señor, vea que es una princesa y que vea que, o sea, cásese, que además ahí va a haber terrenitos eh, de, a Cla- propósito del matrimonio, dime. sí, le dice que, perdón que interrumpo, dice que siendo rey, hágame marqués o adelantado, y después como si todo se lo lleva el diablo. Es lo que le dice, ¿no? Que es lo que siempre ha querido Sancho. Él está peleando por las cosas prácticas. O sea, más allá de toda la historia que se han montado, él llega y dice, si esta señora es una princesa, pues mi señor se tiene que ganar con la princesa porque pues cuando hay esos matrimonios, pues yo podría salir, eh, podría obtener algún beneficio, pues porque yo soy el escudero de mi señor. Y pues hijo de madre vida, al Quijote no le gustó ni cinco la idea y se salió de los chiros y le dijo todo lo que le tenía que decir. No sé, bueno, yo sé que se nos quedan cosas por ahí en el tintero, porque es que es mucho lo que finalmente en estos capítulos ha sucedido, pero no sé si algo más que quieran señalar o comentar
de los mismos. Liliana, te escuchamos. Qué pena con todos, es mi primera aquí con el Quijote y pues ustedes van súper adelantados, yo no alcancé a leerlo esta vez, pero entonces me llamó mucho la atención la traducción. Y lo que dice, entonces de pronto ya has hablado muchas veces de esto, pero podrías conversarme un poquitico sobre esta traducción que coincide ese capítulo 25 con otro que podamos conseguir regularmente y en qué cambia, qué tanto cambia esta traducción. Gracias, Liliana. En general hay como dos grandes versiones del Quijote. La que se ajusta mucho más al español antiguo, que son, hasta donde yo recuerdo, la edición del Quinto Centenario, la de Alfaguara y todas estas ediciones, que tienen muchos pies de página, precisamente porque tienen que explicar muchas referencias y muchos usos de ese lenguaje de español antiguo para poder yo como entender un poco sobre todo el contexto de la historia que me están contando. La versión que yo recomendé desde el inicio de este club, que es la de Andrés Trapiello, ese señor lo que llega y hace es un ajuste de lenguaje para que ciertas expresiones que pueden ser ya demasiado arcaicas para nosotros se ajusten a la historia sin estar alterando la historia misma. Entonces, claro, es como una suerte de modernización del lenguaje, pero sin caer en la modernización pura y total de un español siglo XXI, siglo XX. De todas maneras, él dice, hago un ajuste, pero obviamente mantengo el espíritu de cómo es que está construida la obra originalmente. O sea, tampoco quiero como simplemente crear una modernización del Quijote y pues brincarme esos elementos que son muy importantes, que nos hemos dado cuenta que son muy importantes, que es la manera como se expresan los personajes. O sea, si uno le cambia las expresiones a los personajes, hombre, se está perdiendo ya uno demasiado del Quijote. Entonces, digamos que el ajuste de Trapiello es sobre todo como expresiones y formas expresivas del español antiguo que se ajusten más contemporáneamente al nuestro sin alejarse del español del siglo XVII. Entonces, claro, podrá haber algunas diferencias entre las versiones, pero podrán ser sobre todo como de expresiones, creería yo, e incluso de pronto en algunos casos de pronto palabras puntuales entre una versión y la otra. Pero creería yo, porque pues no conozco digamos, las versiones de nuevo, la del Quinto Centenario y todas estas, no creo que los cambios sean como tan marcados como para que uno sienta que casi que son dos versiones totalmente diferentes del Quijote. Esa sería mi apreciación al respecto. Gracias. ¿Y los capítulos coinciden o no? Porque yo estuve mirando y no di. Entonces, Hasta donde yo tengo entendido, sí. O sea, es decir, las versiones completas, porque recordemos que hay versiones no completas del Quijote, donde a veces se brincan algunos capítulos porque los resumen o simplemente se los brincan y pasan a otro. Pero sí, las versiones completas coinciden los capítulos. Que puede que perfecto. cambien, por ejemplo, el nombre. Entonces, digamos, el capítulo 30, en el caso de María Cristina coincidió y recuerdo que el de María Cristina era la de Austral, que esa es una de esas ediciones que conserva mucho el lenguaje del español antiguo. El capítulo 30 en la edición que yo tengo se llama que trata del gracioso artificio y cálculo que se tuvo para sacar a nuestro enamorado caballero de la asperísima penitencia en que se había puesto. Que de pronto en las descripciones de que los que ustedes tienen cambien una o dos palabras, seguramente, pero tiene que coincidir temáticamente. O sea, que ese es el capítulo en donde efectivamente pasa que ya está Dorotea hablando con, bueno, la princesa Micomicona, hablando con el Quijote para intentarlo sacar de su situación. O sea, en eso sí
tenemos que coincidir todos o sea, todas las ediciones deberían estar coincidiendo. El mío es Penguin clásico y sí usa el español re antiguo y esa página tiene 1400 pies de página. Sí, yo sé que esas versiones traen bastante pie de página. Claro, lo que puede que no coincida, eso sí, pues es el número de página. O sea, claro, en mi versión es la 283, pero si hay un montón de pies de página, pues podrá ser la 300 y punta o la 400, porque eso se va corriendo a la numeración cuando hay demasiados pies de página cargados en cada uno de los capítulos. Puede que eso sí no coincida. 368, sí, pues claro, o sea, eso es un cálculo al ojo, o sea, eso tiene que ir al menos 100 adelante. Pero si decimos el capítulo 30, todos estamos en ese mismo capítulo. Eso sí, no tengo la menor duda de eso. Entonces así, digamos, así Muchas nos podemos gracias. ubicar. Perfecto, muchas gracias. Vale. ¿Algo más que se nos haya quedado por ahí en el tintero? Mm, Yo, Dime, ¿puedo Marcela. hablar? Dime, por No, favor, yo que por favor. no es que vi que otra persona. Ah, no, creo que yo fui la que levanté la mano. Ay, Dios mío, Sí. estoy loca. Pensé que era otra persona, pero ya me di cuenta que fui yo. Bueno, no, yo quería agregar, pues algo que no mencionamos. Pues bueno, ya lo habíamos así como tocado, pero la gran imaginación de Dorotea cuando empieza a narrar quién era su padre, el nombre, em, que era que tenía, ¿cómo es que dicen? Que era como, tenía como algo mágico, no poderes mágicos, llamémoslo así, ¿no? Ahorita bueno, y entonces empieza a decirle que claro, que él ya vio antes, o sea, que predijo que su madre y que después él iba a morir y que, o sea, eso me, me llamó la atención porque yo dije, uy, en un momentico ella, todo le fluyó, o sea, esa imaginación todo, todo, y el tal gigante, el nombre del gigante, todo lo que iba a pasar, y ahí entra que ella iba a encontrar a un a un personaje que se llamaba que iba a ser como, ahí dice, Don Azote o Don Quijote, no se acordaba, y a mí me daba una risa leyendo esa parte, entonces como, quería mencionar eso, toda la imaginación para crearle bien el cuento a Don Quijote. Y otra cosa, pues, claro, ¿qué va a pasar después? Esa es una intriga. Digo, cuando ya se sepa, cuando si es que lo logran sacar de allá y eso, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo va a sostener esa mentira? Gracias, Marcela. Claro, dio la casualidad de que detenernos en el capítulo 30, pues era que esa historia nos quedaba incompleta y que pues toca mirar a ver si toda esa imaginería de, de Dorotea pues funciona o no para, para podernos llevar al Quijote de donde está, ¿no? Eso, eso lo veremos en el siguiente encuentro. Em, lo sorprendente de ella, además pues de lo que ya hemos señalado, Sancho discrimina con respecto a los negros de mi Comic Con, los llevaría a España donde pagarían de contado pensando en la ganancia. Sí, estaba leyendo precisamente ese fragmento, Puri, porque, claro, o sea, Dorotea es tan buena armando la historia que, claro, da tantos detalles que empiezan a aparecer como esos, como comentarios, digamos, a la historia que ella está contando. Precisamente por la cantidad de detalles que ella da. Si yo voy a contar una mentira con muchos detalles, yo tengo que tener mucho cuidado porque luego me van a coger cortico con los mismos detalles que yo estoy dando. Pero Dorotea es capaz de incluso ir aclarando como todas esas cosas a medida que va contando la historia. O sea, como que alguien le pregunta, pero ¿cómo así? Pero ¿y qué hace? Pero no que sus vasallos son negros y ella, pero no importa. Ella tiene como esa versatilidad narrativa de llegar e ir ajustando la historia para que efectivamente pueda ir avanzando por donde la quiere llevar. Creo que eso es otro de los rasgos eh, fantásticos, o sea, que se agradecen de ese personaje, de Dorotea. Y por eso creo que
su valor en este momento dentro de la historia, por esa gran habilidad que tiene de que primero está creando la historia al paso, pero además la puede ir ajustando a propósito de lo que le vayan comentando. O sea, ella no se queda como callada, uy, no, o sea, me cogieron en la mentira. No, ella está de cabeza. O sea, como que yo voy a contar esta historia y la voy a sostener hasta el último momento. Y pues para eso uno le toca irse ajustando a lo que pues le van preguntando o le van señalando. Entonces uno dice como tremendo personaje que ella tenga pues todas esas habilidades para poder hacer lo que está haciendo. Es muy curioso que en esta selección y sección de capítulos para comentar en la noche de hoy, pues es como un paquete de capítulos que están definidos por estas dos grandes historias, o sea, el Quijote y la necesidad de llevárselo para la casa, el Quijote y su deseo de que le llegue la carta a Dulcinea y pues esta gran historia de Cardenio y Dorotea y Lucinda. Porque claro, para contar toda esa historia, y reitero en ello, pues tiene que haber un montón de elementos narrativos que me mantengan enganchado a esa historia, entre ellos pues precisamente todas esas situaciones hilarantes, medio absurdas de la historia que están contando. Eh, Creo que en ese punto de esta historia, cuando ya estamos hablando de la princesa Micomicona, yo casi que lo veía teatralmente, ¿no? O sea, yo como que tenía unas ganas de decir, deberían poner esto, o sea, debería existir una obra de teatro que se llame así, La princesa Micomicona. Y ya, y que solo representen ese cuadro, porque es tan visual, es tan hilarante, pasan cosas tan absurdas en todo ese cuadro, que debe ser muy divertido verlo en una puesta en escena, por lo absurdo de toda la situación que está pasando. Insisto, ahí está parte del gran talento de Cervantes, de que escribiendo una novela, pues está poniendo un montón de recursos narrativos que nos generan como un montón de imágenes visuales de todo lo que está pasando. Y casi que eso, nos lo podemos representar casi que enfrente nuestro todo lo que está sucediendo. Entonces, es otro punto a favor en el gran trabajo que hizo Cervantes en la construcción de esta novela. ¿Algo más que se nos quede? Última palabra. Bien. Como estamos recuperando sesión que no se había hecho hace 8 días, y fue por mi culpa, lo acepto, para que no se nos desajuste las fechas, entonces dentro de 8 días nos volvemos a encontrar. De pronto las personas que llegan aquí por primera vez el día de hoy, nos estamos encontrando cada 15 días. Entonces, estamos recuperando encuentro de hace 8 porque no habíamos hecho. Y pues entonces nos vemos en 8 días para volver a quedar en los horarios que teníamos. De ahí para adelante, la siguiente sesión ya sería en 15 días y la idea es seguir en 15 días y en 15 días las sesiones que nos faltan. Entonces, para dentro de 8 días es del capítulo 31 al 36. Recuerden, vamos de a 6. Esa es la cuenta, no se vayan a perder. Vamos de a 6, entonces, para dentro de 8 días del 31 al 36. A ver cómo termina esta historia de la princesa. Vamos a ver si definitivamente si logran llevarse al Quijote. Intuimos que no, porque pues vamos por la mitad de la novela. Pero necesitamos saber cómo suceden las cosas. Eso es lo importante. O sea, aquí no hay spoiler por eso. O sea, pues seguramente no lo convencen, pero necesitamos saber qué falló. ¿Qué fue lo que falló en la historia para que no se lo pudieran llevar? Porque bueno, esa es mi hipótesis, ¿no? Vamos a ver. Entonces, eso, reitero, del 31 al 36 nos vemos en 8 días en este mismo enlace. Como siempre, y muchísimas gracias por su presencia en este club. Sé que es maratónico lo que estamos haciendo, pero les agradezco muchísimo pues toda su disposición para la lectura y pues para estar acá
comentando y charlando entre todos un poco, pues, cómo vamos en la obra. Entonces, descansen, duerman, sigan leyendo, sigan disfrutando de esta obra y nos vemos en 8 días. Gracias, gracias. Bueno,